¿Sí? Profesor, buenas tardes, pero dijeron que solamente nuestras clases serían hasta el 13 de enero. Hasta el 13. Pero perdemos la clase pasada, una clase perdimos, pues. Un viernes, ¿no te acuerdas? Miércoles, jueves y viernes hubo clase o no hubo clase. No hubo clase. No, no hicimos nada, pero tampoco no recuperamos, profesor. No, y tampoco no se puede recuperar ya, pues. Es muy complicado, pues yo tengo que correr hasta que me indica mi calendarización. Estamos hablando del 5, el otro semana es 5, 12, 19 termino yo. Así dirección se moleste. Yo no puedo programar hasta el 19 de enero. Más o menos es mi última clase. A ver, estamos 5, 12, sí, 19 de enero. 19 de enero, ahí terminamos. ¿Ya? Porque esa clase no la hemos recuperado. Ahora, no podemos recuperar porque la dirección no te va a sustentar. Va a decir, no, no te podemos pasar estas horas porque no hubo clases. Y ellos te van a decir así. Pero para eso hay solución. Simplemente correr una semana más. Y si me dicen algo, ya es el problema de ellos. Pues, ¿ya? Por eso el 19 es el día del examen. 19 de enero, recuerden, es el día del examen. ¿Ya? Ahora, el examen, alumnos, no se manda a la semana. El examen tiene que ser ya, ahí mismo. No pongan ustedes trabas que no tengo computadora, que mi papá está enfermo, que no puedo porque no tengo contacto. Ponen una serie de trabas en el sistema virtual, entonces no pongan trabas, o sea, ustedes tienen que tratar de resolver. Ya está programado para el día 19. No me vayan a decir, profesor, no tengo luz en estos momentos. Profesor, mi mamá está enferma. Alumnos, tienen que hacer su examen el mismo día. Yo, al que no me ha enviado el examen el mismo día, yo no me pongo nota, porque es un examen, no es una práctica. La práctica sí puede ser hasta al sábado, domingo, lunes, martes, hasta el día martes, le doy siempre, ¿no? Máximo, domingo, estamos jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días. La práctica es práctica y examen es examen. Son dos puntos muy distintos. ¿Ya? Por eso aquí veo en el examen que algunos no han enviado. A eso ya no me hago problema. Yo le he puesto su mínima nota. Ya no puedo modificarlo. ¿Ya? Los que han enviado han trabajado muy bien su nota, su calificación, ¿no? Su calificación está muy bien, muy buena calificación. Listo, alumnos. Entonces, vamos a tratar hoy día de hacer un tema, alumnos, referente a lo que es la correspondencia 1. ¿No? En otra clase hacemos correspondencia 2. ¿En qué lo podemos emplear este tema? Voy a compartir pantalla para mostrarle un poquito de la parte de teoría de este tema. Ahí está, la combinación de correspondencia. Este tema, alumnos, es un tema muy, muy bonito, muy interesante, que nos va a permitir trabajar con documentos, diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, con oficios, con informes, eh, por ejemplo, con cartas, con circulares, con certificados, ¿no? Podemos trabajar con este tema, la combinación de correspondencia. Vamos a leer un poquito de la parte de teoría, hasta aquí, hasta etcétera. Vamos a leer qué dice. A ver, dice, mediante la opción combinar correspondencia en Word 2016, nos permite incluir en un documento datos almacenados en otro sitio. ¿Sí? O sea, con la correspondencia, alumnos, vamos a poder combinar información sobre datos que están almacenados en otro sitio, ¿no? En otro lugar. De esta forma podremos obtener, miren, copias de un mismo documento, pero con los datos de personas distintas. Así es. Esto me permite realizar la correspondencia. Dice, por ejemplo, podemos escribir cartas personalizadas. ¿Qué significa cartas personalizadas? Una carta para cada persona, pues. Una carta, o sea, es la misma carta, el mismo texto o el mismo documento, pero con personas distintas, ¿no? Yo puedo tener una carta
y esa carta va dirigida a tal persona. Puedo tener la misma carta, pero esa carta va dirigida a otra persona, ¿no? Igual, otra carta con distinta persona. O sea, cada carta con distintos destinatarios, ¿no? En las que dice, en las que solo escribimos el texto fijo. O sea, el texto que se repite en todas las cartas. Y Word se encargará de generar los datos variables. Los variables, o sea, los datos que varían. Los que cambian en cada carta según la persona. De esta forma podemos generar automáticamente tantas cartas distintas como personas que existen en el lugar donde están almacenados los datos. Ahora dice, otros ejemplos de la utilidad de combinar correspondencia son la generación de etiquetas, dice, recibos, impresiones, etcétera. Entonces podemos hacer también con correspondencia, podemos generar etiquetas, recibos, sobres, boletas, diferentes documentos que se pueden utilizar aquí en la correspondencia. Vamos a conocer algunos conceptos previos antes de realizar la correspondencia, ¿ya? Los conceptos previos, conceptos previos. Algunos conceptos que debemos de conocer para poder nosotros trabajar con la correspondencia. Cuando combinamos correspondencia, estamos utilizando dos elementos, ¿ven? Dos elementos fundamentales. O sea, ¿qué quiere decir esto, alumnos? Que cuando nosotros vamos a realizar la correspondencia, vamos a tener que utilizar, alumnos, dos archivos, ¿no? Fundamentales. Y ahí podemos ver el nombre. El primero, alumnos, se llama el documento principal. El documento principal. Y el segundo se llama el origen de datos. O sea, estos dos documentos entran en la correspondencia. Tanto el documento principal como el origen de datos. Veamos qué significa el documento principal. Documento principal. Es el documento de Word que contiene el texto fijo y los campos variables que toman su valor del origen de datos. O sea, el documento principal, alumnos, es el documento que va a contener prácticamente todo el texto fijo. Todo el texto fijo. Por decir, le decía hace un momento, la carta, ¿no? Una carta. Toda una carta. Todo el texto fijo, ¿no? El nombre del año, la fecha, el destinatario, el cuerpo de la carta, la despedida, ¿no? Etcétera. Todo eso es el texto fijo de la carta. Pero no hemos tomado en cuenta el destinatario, ¿no? Porque la carta siempre va a una persona, o sea, a un destinatario. Y ese destinatario viene a ser el campo variable, porque la misma carta, o sea, esa carta se le va a enviar, ¿no? A distintos destinatarios. Veamos qué dice el origen de datos. Es el lugar donde se almacenan los datos que vamos a utilizar en el documento principal. ¿Ya ven? Así es. O sea, el origen de datos viene a ser la información, alumnos, que va a ser utilizada por el documento principal, ¿no? Puede ser, dice, de distinta naturaleza. Puede ser de distinta naturaleza. Por ejemplo, puede ser una tabla del Access, del Microsoft Access. Puede ser también, dice, un libro de Excel, o sea, de un archivo de Excel, de un archivo de Access, una lista de direcciones de Outlook, ¿no? O sea, de correo electrónico, direcciones de Outlook. Una tabla de Word, dice. O se pueden también, dice, introducir en el mismo momento de combinar. Entonces, cuando nosotros queremos realizar la combinación de correspondencia, alumnos, tenemos que aprender
a manejar estos dos archivos. Tanto el documento principal, que es uno, que es el que no se va a repetir, el que va a quedar como texto fijo, ¿no? Y el origen de datos. El origen de datos que que van a ser los datos que se van a utilizar dentro del documento principal. Así es. Y estos dos trabajan, los dos juntos trabajan. Vamos a continuar viendo qué dice por acá la teoría. Dice, en cualquier caso, podemos ver el origen de datos como una lista de registros. Como una lista de registros, compuestos por campos. Así es, una lista de registros. Dice, un registro corresponde a una fila y un campo corresponde a una columna. Por ejemplo, si el origen es una tabla de clientes de Access, el registro será la fila correspondiente a un cliente. Y los campos serán, por ejemplo, el nombre, dirección del cliente, es decir, cada uno de los datos de este cliente. Todo esto lo vamos a ir viendo detenidamente a continuación, ¿no? Vamos a utilizar un pequeño ejercicio práctico, ¿no? Más o menos este es el diagrama. Entonces, este es como un diagrama, como un organigrama más o menos para poder guiarse, ¿no? Tenemos miren, tenemos el documento principal. El documento principal es uno solo, y tenemos el origen de datos, ¿no? El documento principal es un archivo y el origen de datos es otro archivo. Estos dos se combinan. Y al combinar estos dos, miren, aparecen varios o aparecen muchos documentos. Así es. A eso nos va a permitir llegar a este tema, lo que es la correspondencia. Ahora, voy a cerrar esto. Voy a tratar, alumnos, de crear de trabajar con la correspondencia. Pero primeramente voy a explicar paso por paso para que ustedes puedan también hacerlo ahí en casita, si es que tuvieran computadora. A ver, quiero que hagan a ver si pueden mostrar, alumnos, una reacción de una manito. ¿Quiénes tienen computadora? A ver, reaccionen lo que tienen con una manito, una computadora. ¿Quiénes tienen computadora en estos momentos? Tracy, ahí está Melanie, muy bien. Ya, vamos a trabajar con Melanie. Aarón, Catherine, Juliana. Dígame. Yo tengo celular. Ya no. Computadora tiene que ser computadora, no lo va a poder hacer en celular. Dígame. Estoy preguntando si tiene computadora. Laptop. ¿Ah? Laptop tengo. Ya es computadora, pues, hija. Reacciona, pues, no estás mirando, creo, reacciona una manito. Todo lo que estoy pidiendo. Estoy mirando, profesor. Los que tienen computadora, reaccionen con una manito para saber con quiénes voy a trabajar. Ya, Kimberly creo que también tiene. Ya. ¿Quién es más? Muy bien, así. Ya, muy bien. Para que entiendan esto. ¿Ya? Voy a trabajar vamos a hacer un ejercicio. Y quiero que todos trabajen. No es con notas, es para que aprendan ustedes. ¿Ya? Ahora sí, voy a compartir pantalla y me voy a ir al Microsoft Word. ¿Ya? Pueden ir cargando el Microsoft Word. Muy bien, ya estoy aquí en el Microsoft Word. Listo, alumnos. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar la combinación de correspondencia, según la teoría, nos decía que había dos archivos. Voy a repetir, dos archivos. Uno era el documento principal, ¿ya? El documento principal. Y dos es el origen de datos. Por eso ahí hay dos archivos, ¿ya? Documento principal y el origen de datos. Decía en la teoría que el documento principal era el texto fijo, ¿no? Y el origen de datos eran los datos variables que van a trabajar con el documento principal. Entonces, de estos dos archivos, vamos a ir creando ya el primero, ¿ya? Aquí, en Word.
Porque nos decía que se podía hacer en Access. Ustedes no conocen Access, no manejan Access. También se podía hacer, dice, en Excel, que también de repente ustedes conocen, pero un poquito, ¿no? Excel. Y luego también se podía hacer con las direcciones de correo de Outlook. ¿Ya? Pero nosotros vamos a hacer, alumnos, el origen de datos primero. ¿Ya? El documento principal lo hacemos al último. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Para ir explicándole bonito. Supongamos, alumnos, que ustedes quieren hacer una invitación a un evento, de repente un programa de capacitación, especialización, o un evento, por ejemplo, social, un matrimonio, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos, alumnos, es crear los sobres. O sea, ¿cómo se hacen los sobres en Word? Mediante la correspondencia. ¿Ya? ¿Sí, Yanis? Yanis, alzate la manito. Ay, profesor, fue sin querer. Sin querer queriendo, parece el Chavo del 8. Ya, seguimos. Entonces, yo le decía que vamos a utilizar primero el archivo de origen de datos. ¿Ya? El archivo de origen de datos. Ese vamos a crear primero. Decía que el archivo de origen de datos es la lista de los datos. Entonces, como vamos a trabajar con un sobre, el sobre se va a repartir a distintas personas, ¿no? De repente yo quiero hacer un evento, o la señorita Juliana se va a comprometer, o se va a casar, entonces quiero hacer la invitación, ¿no? Con sobres. ¿Cómo se generan sobres? Para eso primero vamos a crear el archivo número 2, que es el origen de datos. El origen de datos viene a ser la lista, alumnos, de la relación de personas que vas a invitar al compromiso. Para eso tenemos que hacer la lista de personas aquí en Word, ¿ya? Pero dentro de una tabla, ¿ya? Yo voy a insertar, alumnos, ustedes también tienen computadora, vamos a insertar acá, vamos a insertar, ya cuando lo hemos hecho, tabla, repito, insertar tabla, y elegimos insertar tabla. ¿Ya? Aquí nos dice el número de columnas, nos da 5 por defecto, pero vamos a bajarlo a 3. Y vamos a poner 21 filas. 21 filas. ¿Ya? Repito, número de columnas 3 y filas 21. ¿Ya? Ahora sí, aceptamos. Ya está la tablita. ¿Ven? Cuando se crea el origen de datos, ¿para qué esa tablita? Para que se empiece a crear los nombres o la relación de personas que se le va a invitar al evento, pues, ¿no? Entonces acá hay que colocar, primeramente hay que colocar los campos, como decía en la teoría. Por ejemplo, vamos a colocar acá nombres y apellidos, ¿no? Y apellidos. Por acá vamos a colocar, por ejemplo, su dirección, ¿no? Su dirección. Y por aquí vamos a colocar su ciudad, ¿ya? Esos 3 campos. Esos datos son los campos, alumnos. Ojo que cuando se hace o se crea, alumnos, se crea el origen de datos, que es este archivo, se tiene que hacer así de esa manera. Dependen los campos, ¿no? En este caso estamos usando los campos, ¿no? Nombres, apellidos. Supongamos que quiero invitarla a ver a Julio Palacios Sagasti. Ya está. Su dirección, supongamos que vive en Girón, Santa Rosa, 390, ¿no? La ciudad en este caso vendría a ser Chimbote. Entonces, Chimbote. Seguimos por aquí, vamos llenando la relación, ¿no? Tenemos que invitar. Ojo, alumnos, ahora les explico, voy a llenar otro, por ejemplo, Carmen Salazar Monroe. Vive en urbanización, Garatea, zona 1, lote 20, ¿no? ¿La ciudad de qué ciudad? Nuevo Chimbote. ¿Ya?
Ustedes también, los que tienen computadora, vayan llenando. Ahora sí les voy a explicar una cosa importante. Decía que el origen de datos, alumnos, es una lista de información de datos. Pueden ser de distintas características. Pueden ser de productos, pueden ser de personas, ¿no? Pueden ser de cualquier naturaleza. Ahora, si yo observo aquí, este es el origen de datos. El origen de datos tiene dos elementos fundamentales. Esto es un elemento. Ya, hasta ahí. Todo lo que está aquí. Entonces, todo lo que está aquí. Toda esta zona. ¿Ya? Eso está conformado por la parte de arriba. ¿Cómo se llaman estos datos? Se llaman aquí, alumnos. Se llaman campos. ¿Ya? Así se llaman, campos. Así se llaman. Campos. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los campos? Los títulos que están fijos arriba. Nombres, apellidos, dirección, ciudad. Esos son los campos. Y los que van ingresando dentro de cada tabla, por decir estos datos que están aquí, que vamos a seguir llenando, todos estos datos que están aquí, algunos, se llaman registros. Registros. ¿Ya? Se llaman registros. Registros. Los registros vienen a ser las unidades de almacenamiento. Pues, las unidades de almacenamiento. Por decir, Julio Palacios, su dirección es tal, su ciudad es tal, eso es un registro. ¿No? Un registro. Ustedes que son de enfermería, por ejemplo, cuando conozcan ustedes historia clínica, también le van a tener que enseñar a manejar cómo se trabaja con historias clínicas. Una historia clínica es un solo paciente. Cada paciente tiene su número de historia clínica, ¿no? Ahora, generalmente en el sector público, las historias clínicas lo verifican con su DNI. Antiguamente era un código, un número, ahora ya no. En el caso de salud, ¿no? O sea, de salud. Pero en el gobierno regional, por ejemplo, muy distinto. Ahí lo manejan un número, un código. Entonces aquí tenemos que seguir llenando, alumnos, más, ¿no? La relación de invitados, ¿no? La relación de invitados, porque estos son los invitados que van a ingresar, que se va a enviar dentro del sobre, ¿no? Por eso este archivo, alumnos, este archivo es el origen de datos. O sea, es la relación de invitados. Supongamos que si yo me voy a casar, entonces tengo que hacer mi relación de mis invitados, no de mi pareja, ¿no? De mi futura esposa, no, sino de la relación de mis invitados, porque yo voy a hacer la invitación, ¿no? Supongamos que se mandan a hacer 100 sobres, o sea, 50 tarjetas, 50 sobres, 50 para la novia y 50 para el novio, ¿no? Entonces se tiene que hacer la relación de todos los invitados. ¿Algunos? ¿Están llenando? ¿Están llenando algunos? ¿Qué dicen? ¿Ya? Si están en la computadora, pueden ir, ya, y ahí les voy a pedir que compartan, ¿ah? Ahí vamos a ver quiénes hicieron. A ver, vamos a poner el chimbote también. Acá. A ver qué. Otro.
¿Cuánto vamos? 2, 4, 6, 8, ¿no? Listo. A ver, ¿ustedes están copiando, alumnos? ¿Están copiando esto?
A ver, los que levantaron la manito, los que tienen computadora, ¿están copiando esto, chicos? Sí. Ah, ya. Ya, terminen de copiar, ¿ya? Si están copiando, terminen, para explicarles después. Antes de que se me acabe el tiempo, ¿ya? Ya. Cuando ustedes, alumnos, terminan de digitar todos estos datos, entonces, miren, alumnos, que el origen de datos tiene que ir dentro de una tabla. No pueden hacerlo ustedes tabulando, creando columnas. No. El origen de datos generalmente debe ir en una tabla para poder realizar la combinación de correspondencia. ¿Alumnos? Decíamos que el archivo, mientras va copiando, el archivo, el origen de datos es uno y el documento principal que es otro. Prácticamente hay dos archivos. Estos dos archivos se fusionan o se combinan, ¿no? Con el comando combinar correspondencia. Este archivo hay que guardarlo. Pongamos que mis invitados son 50, tendrían que hacer 50 personas, pues, ¿no? Con su dirección, su ciudad. O de repente hasta su celular, puedo agregar, ¿no? Puedo agregar también, dependiendo. Cada tarjetita con su celular, su dirección, y en qué ciudad vive. ¿Ya? Ya tenemos las tarjetitas, ya tenemos la relación de personas, entonces este es el origen de datos. Por eso les decía que el origen de datos nos vienen a ser los datos de las personas, pero dependiendo el tipo de información que se está realizando. ¿No? Entonces nosotros vamos a hacer la correspondencia. ¿Ya? Entonces para eso hemos creado primero nuestro origen de datos. Vamos a grabar este archivo. ¿Ya terminaron de copiar, alumnos? ¿Ya terminaron todavía? Todavía. Ah, ya. Entonces copy. Vamos a copiar.